Las canciones de este programa no serán reproducidas por disposiciones de YouTube. Las palabras permiten comunicarnos, pero no establecer contacto. Las redes y los medios permiten producir mensajes, pero no establecer contacto. La red de comunicadores con discapacidad visual permite comunicarnos para hacer contacto. Conducción: José Luis Núñez y Lucía Velázquez. Producción: Melissa Correa y María Celeste Tolosa. Operación técnica: Pablo Perelo. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Contacto, programa número 7, hoy ya casi finalizando el año y también finalizando la Semana de la Inclusión, organizada por la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, semana que dimos en titular Con Voz Propia. Han compartido con nosotros numerosas actividades realizadas por cada una de las comisiones de trabajo que tiene la red y hoy como cierre, como broche de oro, el programa de radio que tiene la red Contacto, un programa especial hoy donde vamos a comentar cómo fue la semana, compartir algunas perlitas que han quedado de esta maravillosa semana. Y también agradecemos a ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina, que también realizó la Semana de la Inclusión y nos invitó a participar en un panel de discapacidad y comunicación realmente maravillosa la jornada. Agradecemos a nuestra querida compañera Melissa Correa, quien hizo las gestiones, y a ANDIS por permitirnos compartir un rato, una tarde muy agradable con ellos allí en Tecnópolis. Pero como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado. En la operación técnica hoy no está Pablo Perello, sino que está nuestro querido compañero de la red, Nicolás Alfaro, ¿sí? Está de estreno en la operación técnica. En la producción, como siempre, las compañeras Melissa Correa y María Celeste Tolosa. En la coconducción, la señorita Lucía Velázquez. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿cómo estás? Por acá, ¿todo bien? Programa número 7 de Contacto, el programa de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Buenas tardes también a toda la audiencia, como siempre que nos escucha y nos envía sus mensajitos y nos dicen cosas lindas. Saludos también para ellos y para todo el equipo de Contacto. Buenísimo, Lu. Además de la grata compañía de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, también hoy vamos a compartir, como siempre, la música con una propuesta. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Seguramente te estarás preguntando y se estarán preguntando. Bueno, nosotros estuvimos hablando hace varios programas sobre la mirada que por ahí se tenía del rock argentino, de los 80, de los 90, que muchos críticos y muchos músicos también, por qué no decirlo, han catalogado como una etapa frívola del rock argentino. Bueno, obviamente habrá bandas que sí podrían enmarcarse en ese término, ¿sí? Por ejemplo, Soda Stereo. Independientemente de que nos guste y nos encante, bueno, sí, podría ser una representante de ese término que por ahí muchos le ponen, que yo no creo que sea tan así. Pero bueno, independientemente de eso, de sí o no, también hay muchísimas bandas, hay muchísimas canciones que también estuvieron a la orden del día con esta cuestión de estar en contra del sistema y también denunciar, ¿no? Porque se decía, bueno, el rock nacional del 60, del 70 era una pancarta de proclamas ideológicas contra sistema, contra hegemónica, y el rock de los 80 y 90 no. Bueno, hoy vamos a compartir bandas que sí pueden decir, nosotros continuamos con ese legado, por ahí no 100%, pero sí en parte, para compartir entonces hoy canciones que recuperan esta cuestión del no sistema.
¿Sí? Esa es la propuesta de hoy. Lu, ¿qué te ha parecido la Semana de la Inclusión? La Semana de la Inclusión para mí fue distinta a otras. Bueno, creo que esta fue la primera, igual como la que se declaró este año, pero me gustó mucho porque desde la red pudimos hacer un montón de actividades, un trabajo impresionante de todas las comisiones de la red. Y bueno, como decías al principio, vamos a contar con la compañía, con la visita de referentes de las distintas comisiones, quienes estuvieron elaborando estas jornadas. Tuvimos desde el 25 hasta ayer, jueves, varias actividades como educación, inclusión laboral, género, varias temáticas que se estuvieron tratando. Y hoy tenemos el programa especial, la edición especial de Contacto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día en el cual reivindicamos nuestros derechos, un día de lucha, un día donde exigimos el cumplimiento de esos derechos que tenemos. Y por eso la red preparó un spot también hecho por la producción, por el gran equipo de la red de comunicadores con discapacidad visual. Buenísimo, lo escuchamos. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día de lucha. Por la reivindicación de nuestros derechos. Por la visibilización de nuestras capacidades. Por representaciones libres de prejuicios. Por más accesibilidad. Por la promoción de las tecnologías y herramientas de apoyo. Por la igualdad en el acceso a la educación y al trabajo. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 y se conmemora cada 3 de diciembre a fin de promover los derechos, el bienestar y el desarrollo de las personas con discapacidad en la vida política, social, económica y cultural. Al respecto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, en su artículo 1, establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En la actualidad, según datos publicados por las Naciones Unidas, aproximadamente el 15% de la población mundial, es decir, más de 1.000 millones de personas, tienen algún tipo de discapacidad, de las que el 80% vive en países en desarrollo. Además, cabe remarcar que este colectivo suele tener menos oportunidades económicas, bajo acceso a la educación y un nivel más alto de pobreza. Sin embargo, la desigualdad aumenta significativamente cuando hablamos de niños y niñas, ya que son más de 100 millones con esta condición, los cuales tienen 4 veces más posibilidades de ser víctima de algún tipo de violencia. En este sentido, es de suma importancia el rol del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para impulsar legislación y políticas públicas que permitan construir sociedades para todas las personas, con participación activa en igualdad de condiciones dentro de la vida social, económica, política y cultural. Por lo tanto, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es un momento para reflexionar y promover acciones concretas que permitan eliminar barreras e implementar políticas públicas que contemplen la accesibilidad
y la interseccionalidad, especialmente en la educación y el trabajo, como principales medios para la inclusión y el reconocimiento de este colectivo como parte de la diversidad humana a nivel mundial. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Estás escuchando Contacto, el programa radial de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Bien, ahí escuchamos el excelente informe realizado por la Comisión de Producción y las voces de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Realmente un informe genial. Felicitamos a cada uno y a cada una, como así también a Macarena de Alessandro, que hizo la excelente locución, ¿no, Lu? Así es. Felicitaciones a todo el equipo que estuvo ahí prestando su voz. Y bueno, a Maca, por supuesto, también, que estuvo leyendo, grabando todo el informe, que nos llenó de datos interesantes, importantes, que debemos de tener en cuenta. Así que nuevamente felicitaciones. Y a los editores, a Manu y a Nico, excelente, sí. Realmente, como siempre, el trabajo de los compañeros. Bueno, empecemos con este ruedo de la música que decíamos hoy, si te parece, para ir cerrando este momento. Vamos a compartir una de las primeras bandas que hablan un poco de esta cuestión del sistema, ¿no? Y que también que cuestionan algunas cosas. Y vos fíjate que justo empezamos, y nada es casual en la vida, diría mi abuela, empezamos con una banda que su perfil musical no ha sido muy contestatario, siempre ha sido como muy festivo, ¿no? Y seguramente por el estilo musical que han elegido, que es el twist, ¿no? Un ritmo más bailable, más festivo. Independientemente de eso, los twists han hecho una canción que vamos a compartir, que habla un poquito de aquellas personas que durante la etapa más oscura, más negra de nuestra Argentina, adoptaban una postura muy cómoda, muy correcta, pero bueno, que esa actitud perjudicó a muchísimas compañeras y compañeros que sufrieron la desaparición. Estás escuchando Contacto, el programa radial de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Se conmemora este día desde 1981 por el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Ellas eran activistas políticas de República Dominicana. Movilizadas por la revolución en contra de las dictaduras en Latinoamérica, fundaron el movimiento revolucionario 14 de junio contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Ellas fueron encarceladas y torturadas en varias ocasiones, pero siempre resultaban liberadas. El 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas y asesinadas por el Servicio de Inteligencia Militar Dominicano. Por un mundo sin violencia hacia las niñas y mujeres. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Seguimos en Contacto, el programa de la Red de Comunicadores con Discapacidad, no, de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. No me vengas a cambiar el nombre no, por favor. De nuestra red, porque ahí vamos a andar mal. Y bueno, hice una pausa porque, no sé, sentí como que hubo una descarga ahí de internet, pero bueno, ya estamos acá. Escuchamos un spot ahí muy interesante que compartió la Comisión de Género el 25 de noviembre cuando inició nuestra jornada. Sí, así es. Este spot también fue realizado por las chicas de la Comisión de Género, que cuenta un poco la historia del por qué se conmemora el 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres,
que, bueno, como lo habrán escuchado, habla de la historia de 3 mujeres, de las hermanas Mirabal, quienes eran unas de las que lucharon también contra tanta represión y bueno, en homenaje a ellas también se eligió esta fecha. Y aparte del spot, también la Comisión de Género realizó una jornada denominada Fomentando el Derecho a una Vida Libre de Violencias, donde fue un conversatorio donde tuvimos la posibilidad de hablar de los distintos tipos de violencias para que se pueda conocer y también poder ejemplificar o dar ejemplos de esos tipos de violencias, porque muchas veces se habla de, bueno, la violencia física, psicológica, simbólica, pero no dan ejemplos y nos quedamos con esto, con los nombres, y por ahí estamos viviendo esa situación, y si no nos grafican de una mejor manera, no sabemos hasta que después, con las herramientas brindadas, nos damos cuenta de que, sí, esto me pasaba a mí, o esto le pasaba a tal compañera. Entonces, claro, pienso que eso fue algo muy provechoso, muy útil, que pudimos lograr en ese conversatorio del jueves. Sí, y creo, Lu, también, como bien decís, lo rico, lo interesante de la jornada fue poder profundizar en aquellas violencias que no son tan difundidas, que desconocemos, ¿no? Sí. Por ahí la mediática, quienes estamos en la comunicación, bueno, sabemos, hablamos de ella, pero creo que el público en general desconoce ese tipo de violencia, la violencia religiosa, ¿no? La violencia económica, que por ahí en la jornada fueron muy explicadas, como bien decís, muy ejemplificadas, y eso permite tomar noción, porque a veces por el desconocimiento uno dice, bueno, no es una violencia, porque no sabe que es concebida como una violencia, ¿no? Sí. Lamentablemente estamos acostumbrados a naturalizar ciertas costumbres en la económica, ¿no? Como se decía en la jornada. Bueno, no, pero no manejes la plata porque vos no la ves. Entonces, si tu pareja o tu familia es la que ve, nosotros manejamos la plata. Vos quedate tranquila, te decimos que hay que pagar, vos me das la plata, la manejo yo. Y eso va en contra de la autonomía, ¿no? Y del derecho de la persona a poder ejercer con absoluta autonomía esto, ¿no? Y así tantas cosas. Me parece que estuvo muy bien. Y también aportó la invitada Viviana, ¿cómo era el apellido? No lo recuerdo en este momento. Viviana Beliú, psicóloga también social con formación en perspectiva de género y derechos humanos. Ella, digo, también profundizó estas cuestiones, contextualizó también qué está pasando en América Latina, ¿no? Yo creo que ella ahí ponía una perlita que decía, bueno, en Argentina hay un avance grande, pero en otros países todavía falta muchísimo hablar de la cuestión de género y de derecho. Sí, así es. También estuvo hablando de los mecanismos de protección que, bueno, no siempre funcionan como tienen que funcionar, pero está bueno también saber que existen para poder realizar por ahí las respectivas pedir algún tipo de ayuda o de contención. Eso me pareció también muy interesante que compartió la invitada. Y también se habló de la violencia que pueden llegar a sufrir, a vivir las mujeres con discapacidad, porque pasa esto también de que se piensa que porque tenemos discapacidad no sufrimos violencia, cuando en realidad es que sí, también, y a veces, muchas veces más que mujeres sin discapacidad, por ejemplo. Entonces eso también fue un tema que
que se abordó en la charla, y la verdad estuvo muy, muy buena, muy interesante. Si no pudieron estar ese día, si no pudieron participar, pueden nuevamente verlo porque está subido en el canal de YouTube Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Ahí van a encontrar esta charla, este conversatorio y muchos otros más de los que se viene realizando desde la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Y bueno, ahí van a poder encontrar esta charla, pueden dejar sus comentarios, sus mensajes, por ahí si tienen alguna consulta también, que después le podemos hacer llegar a Viviana y de alguna manera responder también esos comentarios, esas dudas o consultas que pueden llegar a surgir. Tal cual. Y también, Lu, me parece que en la jornada se interpeló acerca de, como bien decías, los dispositivos, mecanismos de denuncia, de protección, y también se pensaba en esto, bueno, ¿qué tan eficaces son para las mujeres con discapacidad? Digo, ¿cómo una mujer con discapacidad visual, por ejemplo, puede controlar que la perimetral se cumple? ¿No? Digo, porque no tenés la posibilidad de ver para poder saber si realmente se cumple. ¿Cómo podés hacer en muchos casos para cuando te sentís amenazada tener, por ejemplo, el botón de... ¿Cómo es el nombre? De pánico. El botón, exactamente, digo, ¿cómo lo podés en ese momento? Digo, me parece que también estuvo interesante eso, interpelar, bueno, a ver, estos dispositivos son buenos, funcionan, pero en línea de la cuestión de la accesibilidad de las mujeres con discapacidad, ahí habría que reverlo. Por ejemplo, la mujer hace la denuncia. Bueno, ¿quién te asegura vos como mujer con discapacidad visual que quien te toma la denuncia está escribiendo lo que vos decís, ¿no? Todas esas cuestiones que me parece arrojaron inquietudes que los colectivos, los grupos feministas también están trabajando, ¿no? En esas cuestiones. Así es muy importante contar con la accesibilidad también para todas estas cosas, porque si no es más difícil. Y bueno, como ya decíamos, esto de las denuncias, si la persona que está tomando la denuncia escribe, qué está escribiendo, se puede ingresar con alguien con alguien de confianza, para que la persona pueda leerte lo que se redactó, si está bien o no. Es también una parte de lo que sería la accesibilidad en cuanto a eso. Y también un dato que creo que lo aportabas vos, que las mujeres con discapacidad visual están más propensas a sufrir este tipo de violencias, ¿no? Porque claro, por ahí el no tener la forma de denunciar, el no tener en muchos casos la forma de escapar de esa violencia, ¿no? Hace como que las mujeres con discapacidad visual estén mucho más propensas a sufrir violencias. Sí, así es. Decía una estadística, un informe estadístico, que 3 veces más que personas sin discapacidad. Claro, preocupante. Ahí creo que también habrá que arbitrar mecanismos que le posibiliten a la mujer poder revertir, ¿no? Esta situación. Sí, realmente una jornada muy interesante que seguramente podrán volver a escuchar quienes estuvieron y quienes no en nuestro canal de YouTube. Sí, la invitación está hecha, pueden ingresar al canal Red de Comunicadores con Discapacidad Visual y ahí está la charla con el título Fomentando el derecho a una vida libre de violencias. Bien, y ahí tuvimos en la semana, nos vamos del 25 y llegamos al 26 de noviembre. ¿Qué tuvimos el 26? Al 26. Sí. El 26 de noviembre tuvimos un día viernes soleado
No, también tuvimos, bueno, eso al menos fue por acá, no sé por dónde estás vos, si fue así, pero sí, también. Tuvimos una jornada más que interesante también, porque todas las actividades que viene realizándose desde la red, la verdad que estuvieron muy interesantes y fueron muy importantes también, o lo son, mejor dicho. El viernes hubo una jornada titulada Tecnologías y accesibilidad para la programación en radio. ¿A qué te suena eso? Me suena la Yo no me comisión la perdí de esa charla. No, estuvo muy bien como todas. Me suena la comisión de tecnología que tiene la red con los compañeros y estuvieron brillante Manu, Nico, Lucas y el resto también de los compañeros que conforman esa comisión. Y estuvimos hablando un poco sobre esta cuestión de la programación en radio, porque decíamos también en la jornada que muchas compañeras y compañeros de la red tienen su propio medio y en la mayoría de los casos es una radio virtual, en algunos casos, en otras más físicas, pero que había como un interrogante. Bueno, ¿se puede operar, por ejemplo, una radio? ¿Se puede programar una radio siendo una persona con discapacidad visual, Nico Alfaro? Bueno, primeramente, buenas tardes para todos. Buenas noches para todos, perdón. Sí, se puede. De hecho, la charla que tuvimos en el día miércoles, creo que fue, no, viernes. Viernes, está, ahí gracias. La verdad que estuvo muy interesante. Estuvimos hablando acerca de las diferentes maneras que existieron de programar radio y que, bueno, actualmente existen para justamente esto, llevar adelante un medio de comunicación. Sabemos que es muy importante el uso de diferentes programas con el tiempo, ¿no? Empezamos con Ser Radio, ahora estamos con Radio Voz, y bueno, y así va fluyendo la tecnología para la radio, pero sí se puede, y entre ellos también estuvimos hablando acerca de diferentes programas de edición, estuvimos ahí debatiendo también con respecto a Audacity, con respecto a lo que es Adobe Audition, con respecto a Reaper. Hay unos que usan Sonar, otros Soundforge. Y bueno, la verdad que estuvo muy interesante esta charla. Y una de las cosas que se resaltó más fue la evolución que tuvo la radio. Sí, a pesar de que sabemos que hay muchas plataformas que hoy en día una persona busca un tema y ya la tiene, o busca una noticia y ya la tiene. Sin embargo, la radio no se ha quedado atrás, ha seguido evolucionando, y es por eso que hoy contamos con programas totalmente súper profesionales que hacen la tarea por uno mismo. Nosotros, una vez que programamos ya directamente todo lo que es el software de transmisión o de reproducción, mejor dicho, porque en realidad el software lo que hace es reproducir, ¿sí? Uno puede tranquilamente ir a descansar o hacer otro tipo de tareas siempre y cuando quede todo bien ordenado. Y eso es muy importante porque hoy en día la mayoría de las radios, o casi un 80% de las radios vía online, trabajan, por supuesto, con programas envasados o enlatados, que se le llaman, que son programas pregrabados anteriormente, y bueno, se van colocando en este automatizador. Ya es tan importante este automatizador que estamos hablando ahora, que es Radio Voz, que nos permite ya hasta planificar la cuestión de humedad y temperatura en el programa, que antes había que tener un programa secundario para hacer esto, y ahora ya directamente lo podemos hacer solo, sin problema. O sea que es muy importante. Tal cual. Y ahí, Nico, también creo que lo significativo, ¿no?, de la jornada fue esta cuestión de qué accesibilidad uno puede alcanzar con la utilización de los programas, de las aplicaciones, y veamos que ustedes decían, bueno, sí, hoy en día podemos acceder a esta cuestión, como también Lucas nos decía, sí,
la cuestión de los criterios de accesibilidad en las páginas web, ¿no? Porque muchas veces hay emisoras que están constantemente transmitiendo por internet y bueno, el soporte es la página de la radio. Ahora, tiene que tener algunos criterios de accesibilidad para que la persona pueda ingresar a la página, encontrar el botón de reproducción, los espacios para hacer comentarios, para leer la grilla de programación. Entonces me parece que Lucas ahí también aportaba esto de, bueno, hay algunos criterios que se deben tener en cuenta. Sí, eso es muy importante lo que vos decís, José. Y por ejemplo, hoy tuvimos una pelea con la página de YouTube. No podíamos cambiar la fecha, la hora, no podíamos cambiar la hora, no había manera de cambiar la hora. Y es porque, no está señalizado, o el programa no reconoce, porque la página no está bien señalizada o bien marcada, para permitirnos cambiar la fecha, ¿sí? O sea, teníamos una fecha anterior y no nos permitía hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, con Lu estuvimos trabajando a full, hasta que, bueno, ella tuvo que, sinceramente, hacer magia para poder hacer que se pudiera cambiar eso, ¿no? Pero la verdad es que, de repente tenemos la accesibilidad en nuestras manos. Vos fíjate, José, que abriendo un poco de abanicos de cosas, no tan solo en eso, sino hoy en día los cajeros automáticos. Vos no sabés, y la audiencia que nos está escuchando, la felicidad que nos dio el poder saber que llegaba acá a nuestro pueblo los cajeros automáticos. Pero tristemente con el tiempo fueron actualizándose aquellos, quedando inutilizables, ¿sí? Porque el cajero te dice, ingrese su tarjeta para comenzar a operar. Vos ingresás tu tarjeta, ponés tus auriculares, por supuesto, y el cajero deja automáticamente de hablar. O sea que, claro, es accesible y a su vez es inaccesible. Y vos llamás a las diferentes redes y te dicen, no, comuníquese con el banco emisor. Vas al banco emisor, del banco emisor te dicen, no, nosotros no, nada que ver. Sí. Entonces, no sabes dónde recurrir, porque sabemos que hoy en día, hay que ver cómo se soluciona eso, ¿no? Pero la verdad es que la tecnología va avanzando, y en la radio también fue avanzando mucho, porque con Manu también estuvimos sufriendo mucho con Radio Voz, hasta que logramos que la accesibilidad fuera mayor y hoy en día usar este automatizador de radio. Totalmente. Bien, y para cerrar me parece, Nico, que también a lo que decía Lucas, ¿no? Como vos ponías un ejemplo de los cajeros, pero no es culpa de la tecnología, la culpa es de la programación, es de las personas que por ahí se capacitan, que estudian, pero no tienen una materia de accesibilidad. Sí, igual entonces, yo creo que claro, pasa... el cajero tiene algunos criterios, las páginas tienen algunos criterios relativos de accesibilidad, pero por ahí quien programa, al desconocer cuáles son esos criterios, las cosas quedan a media. Sí, también yo creo que, agregando algo más a lo que vos estás diciendo, creo que también las empresas no se preocupan por agarrar y tomar un cargo o abrir un cargo para justamente esto, ¿no? Decir, voy a contratar a una persona ciega y que me diga qué le hace falta a este cajero, qué le falta, qué le sobra, qué le pongo, qué le saco, al igual que las páginas, ¿no? De repente hay muchas páginas inaccesibles, y esas empresas deberían de decir, vamos a contratar a una persona ciega que venga y que nos diga, che, mira, esto está bien, pero me parece que habría que agregarle, una iniciativa o una señalización a este cuadro, y que diga para qué es ese cuadro, ¿no? Pero eso yo creo que es lo que está faltando también. Tal cual. Lu, ¿algo que haya quedado de esa jornada? Más que nada, felicitarles a todos los que hicieron posible esa jornada, porque la verdad que yo tengo muchas curiosidades acerca de esas cosas y me gustó mucho. Pude anotar varias cositas, que esto es solo un inicio
de otros próximos talleres que se vienen para el próximo año desde la Comisión de Tecnología. Sí. No sé si vos vas a participar o no, pero yo todavía no se armó bien el cronograma, pero yo ya me anoté para participar en otros talleres donde se van a aprender directamente a manejar, a utilizar estos programas. Qué bueno. Nico, muchísimas gracias por representante en este caso de la Comisión de Tecnología y, como dice Lu, por la muy buena charla. No, por favor, y los invitamos también a que se sumen a estos nuevos talleres que se vienen para el año que viene y bueno, tratar de llevarles la accesibilidad a las manos. Sinceramente es lo que queremos, que ustedes puedan disfrutar tanto como nosotros de estos diferentes software. Muchas gracias. A vos, Nico, querido. Bien, Lu, seguimos con la música, si te parece. Vamos a escuchar a otra banda que también, ya no en los 80, como compartíamos los tweets, ya más en la década de los 90, Las Manos de Filippi. ¿Con qué canción? Señor Cobranza. Estás escuchando Contacto, el programa radial de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Continuamos con Contacto, recordando la maravillosa Semana de la Inclusión que realizó la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, Lu. Sí, así es. Seguimos repasando todo lo que esta semana pudimos participar, disfrutar desde el equipo de la Red de Comunicadores. 26, estuvimos hablando Comisión Tecnología y ahora vamos a hablar sobre la Comisión de Voluntarias. Preparó también, estuvo presente con una jornada que trataba sobre la accesibilidad de materiales para personas con discapacidad visual. Tal cual. Fue una jornada también muy hermosa. Martes 30. El martes 30, sí. Que también fue muy linda, muy interesante. La verdad que fue bastante explicativo todos los pasos de cómo llevar a cabo una descripción de imagen, por ejemplo. Pero no lo voy a contar yo, porque si lo cuento yo va a ser un poco aburrido. Para eso vamos a recibir con un fuerte abrazo y aplauso a la referente de la Comisión de Voluntarias que nos viene a visitar el día de hoy, que es Patricia Berruti desde Tres Arroyos. Bienvenida, Patri, buenas noches, bienvenida a Contacto. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto, un placer siempre compartir momentos con ustedes. Y sí, yo como referente de la Comisión de Voluntarias, tengo que mencionar quiénes son las voluntarias. A ver, Belén, Betsa, Ruth. Y fue una jornada, como vos bien decías, fue una jornada muy explicativa, ilustrativa. La verdad que las chicas se pusieron la camiseta de la red y nos dieron su mirada acerca de crear materiales accesibles, un tema no menor cuando hablamos de accesibilidad, ¿verdad? Sí, totalmente, Patri, y creo que había ahí una cuestión a trabajar y que es muy interesante para las organizaciones, que tiene que ver con el diseño de un flyer accesible, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la información, sino que también con la tipografía, con la descripción de el contenido visual, y que se decía en la jornada, bueno, en estas épocas, en estos casi 2 años que hemos tenido de pandemia, ¿quién no ha recibido un flyer en su WhatsApp para invitar a una jornada, a una capacitación, a un encuentro? Y decíamos, bueno, las personas con discapacidad visual nos quedamos al margen, porque cuando intentamos leer nos dice imagen, punto, no hay más.
Tal cual. Y eso es un poco lo que explicaban las chicas, ¿no? La jornada estaba como dividida en dos partes. Una parte que hablaba de los flyers, justamente lo que vos decías, José. El tema de mostrar un diseño que fuera accesible para todos y todas. Para las personas con baja visión, ellas contaban que hay que tener en cuenta mucho el contraste, el fondo, la tipografía, porque dependiendo de la patología o el resto visual que la persona tenga, va a haber diferencias. No es lo mismo presentar un flyer con un fondo blanco y letras grises que con un fondo blanco y letras negras. Entonces, eso ayuda o limita la posibilidad de leer correctamente un determinado flyer. También las chicas hablaban de las descripciones que se utiliza para las personas ciegas, porque tenemos un flyer, pero si no describimos, como vos bien decías, solo dice imagen. Y tener en cuenta esto, de que la descripción por ahí no tiene que ser tan detallada. Las chicas hablaban, y es muy interesante, esto de tener en cuenta las 5W, el qué, el quién, dónde, cuándo sucede ese evento. Tener en cuenta esas pautas, no solo para diseñar un flyer, sino también para describir una determinada imagen. Y me parece que fueron muy acotadas las intervenciones que cada una de ellas hizo desde su lugar y hasta desde su experiencia, porque me gustó mucho un ejemplo que las chicas dieron cuando describían una imagen. Una imagen que la misma voluntaria, en este caso Belén, había hecho una descripción hace un tiempo atrás y tenía demasiados detalles. Había una imagen de una mujer y describía cómo tenía el pelo, cómo era el fondo, que tenía un micrófono, que tenía una notebook, cómo estaba la posición en que estaba en esa foto. Demasiado detalle para lo que se podía ver. Digo, a ver, una persona ciega con menos detalles ya se da idea de esa foto. Entonces ella después, pasado el tiempo, pudo darse cuenta de que la descripción podía ser más breve, más concisa y aportar la misma información. Muchas veces por querer poner un montón de información, nos olvidamos del eje, del contenido esencial. Y hay una frase que las chicas mencionábamos cuando estábamos armando el tema de la jornada, que a veces menos es más. No hay que cargar con tanta información. Y también dificulta a la persona con baja visión, porque convengamos que si ponemos un flyer con mucho texto, mucha información, le dificulta la lectura. Entonces, bueno, tener en cuenta esas 5W, tener en cuenta el fondo, tener en cuenta el contraste, el tipo de letra a usar, me parece fundamental, no solo para la persona con baja visión, sino también para el resto, el común denominador. Para todos es mucho más sencillo. Sí, totalmente, Patri, de acuerdo con lo que decís, y también ahí esta cuestión de intentar comunicar lo justo y lo preciso, pero bueno, no dejando de lado, como decía Belén en su momento, la información que es esencial, ¿no? Como que siempre tener como referencia para una descripción de un flyer, de una imagen, eso que es esencial, y lo que es decorativo o ilustrativo, bueno, sí, se puede dejar, o si hay tiempo también incluirlo, ¿por qué no? Pero siempre respetando esta cuestión de lo esencial y la tipografía también, ¿no? A veces por ahí es muy linda una letra, pero a una persona con baja visión, por ejemplo, le complica la vida, decía Betsa, para poder leerlo. Entonces, ahí tener en cuenta esas cuestiones. Tal cual. A mí me pareció que era una jornada que da para mucho más, porque con las chicas hablábamos y decíamos, qué bueno hacer un taller de esto, ¿no?
que por ahí, si se nos da la oportunidad del próximo año, ¿por qué no iniciar un taller para que puedan probar? Esto es así, muchas veces es ensayo y error, digo yo. Uno intenta, prueba y no sale. Bueno, hay que seguir probando, seguir insistiendo en que nos va a salir la descripción correcta, el flyer correcto, pero a medida que lo hagamos. Y bueno, el taller sería la posibilidad de que cada una de las personas pueda diseñar su flyer y ver si es accesible o no, ¿no? Tal cual. Lu. Lu, ¿estás por ahí? Me parece que quería decir algo. Bien. Sí, yo creo que ahí está, Lu. Bueno, lo que decía es que fue muy importante todos estos detalles que mencionaban las chicas. Sobre todo me parece que también da para invitar a todas las personas u organizaciones que puedan mirar, puedan escuchar esta charla, porque de verdad que hay muchos tips que les puede funcionar, que les puede servir para lo que es la descripción de imágenes, para los eventos. También lo importante que comentaron las voluntarias ese día fue la accesibilidad de los PowerPoint, que como bien sabemos es un dispositivo, un material que se utiliza muchísimo para las clases, para distintos trabajos, presentaciones, que eso también puede ser accesible para las personas con discapacidad visual si se piensa desde cero, digamos, y se comienza a trabajar la accesibilidad de ese material para que sea accesible. Tal cual, y eso se puede aplicar tranquilamente en la educación. Cuando un profesor quiere presentar un PowerPoint para sus alumnos y tiene un alumno con baja visión o un alumno ciego, es importante también que describa qué es lo que está presentando. Así es, todos estamos en igualdad de condiciones. Es interesante eso, Lucía, porque también las chicas lo marcaron. Y justamente el PowerPoint que se presentó en la jornada, tratamos también que fuera accesible para mostrar eso. Justamente no había tantos detalles decorativos. El fondo de ese PowerPoint era en blanco, con letras con un tamaño, una tipografía, un macrotipo en realidad, con letras negras, y bien escueto, conciso, claro, sin tanta información, con ejemplos, pero que las chicas iban describiendo muy bien cada una de las filminas. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, muy bien explicado. Eso me gustó muchísimo porque las chicas lo iban conversando muy tranquilas también. Y eso hizo que la charla sea como amena y era lindo escucharlas. Sí, así que se va a venir, como decía Patri, otro taller. Una segunda parte, otro taller más. Sí, estaría muy interesante, muy bueno. Y las chicas están dispuestas, que eso también es valioso, ¿no? Y disfrutan el trabajo, que creo que eso también hace que el trabajo se muestre mejor, cuando uno tiene esa predisposición y esas ganas de aportar, de dar su granito de arena. Totalmente. Patri, muchísimas gracias por la jornada, por el tiempo de hoy y charlar con nosotros sobre lo que fue la jornada realizada por voluntarias. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y seguramente se vendrá una segunda parte. Un agradecimiento a las chicas, quiero darles, a Belén, a Betsa y a Ruth, que como les dije al principio, se pusieron la camiseta de la red de comunicadores con discapacidad visual y son parte de esta red y trabajan mucho. Así que, bueno, agradecida porque la verdad que es un equipo maravilloso. Y gracias a ustedes por la invitación. No, por favor.
Bien, seguimos con los referentes. Lu, tenemos una referente presente en este momento que es de la Comisión de Cultura. Estamos hablando de María Celeste Tolosa. Hola, Celes. Hola José, hola Lucía, un gusto hoy poder estar de este lado con ustedes, cruzar la puerta y estar acá. Dejar la producción para pasar. Dejar un poco la producción para cambiar, hay que cambiar los roles, sí. Totalmente, totalmente. De vez en cuando. Jornada de la Comisión de Cultura que fue el 27, una jornada maravillosa. Así es, fue maravillosa porque se conjugaron muchas aristas y muchos lenguajes. Y lo interesante de esto es la accesibilidad. Como siempre pensamos de la Comisión de Cultura, es cómo pensar prácticas artísticas accesibles, prácticas culturales y acceder, que las personas con discapacidad visual podamos acceder a los bienes culturales. Entonces, en este encuentro la protagonista fue la música, el diálogo y la imagen. Una combinación perfecta que denominamos en este encuentro Confort y Música para Volar. Lo denominamos así porque pensando en esto de la música a la escucha y en ese ritual inconsciente que establecemos cuando nos ponemos a escuchar un CD o un vinilo, está esta curiosidad, ¿no? Que siempre es indagar qué hay en la tapa, qué hay en esa ilustración, en toda esa imagen. Y también las personas con discapacidad, José, con discapacidad visual, eso lo hacemos en complicidad junto a otra persona que nos describa todo lo que hay. Y hoy en esta jornada lo que quisimos hacer el sábado fue justamente seleccionar tapas de disco de rock nacional y poder, con esta herramienta de la audiodescripción, generar esa accesibilidad y poder acceder a lo que hay en esas tapas. Uh-huh. Sí, que fabuloso. seguramente esas tapas las tuvimos en nuestras manos, y el interrogante es que había, ¿no? Porque además hay que aclarar que la tapa de un disco no es algo que se elige al azar. Hay un arte de tapa, hay un porqué de ese arte, y nosotros siempre pensamos, ¿no? ¿Qué habrá? Si por ahí tenemos a alguien que nos pueda describir, bienvenido sea, pero hay en otros casos que eso no ocurre, y recibimos solamente una porción, una parte de ese producto cultural, ¿no? Entonces, esa era la idea, la de poder describir. Ahí contamos con la participación de Luciana Zapata, una descriptora excelente que trabaja en canales de la ciudad de Cava en audiodescripción, así que hizo un despliegue, una operación técnica de Federico Burgos ahí musicalizando, ¿no? Cada una de las descripciones. Realmente fue esto de poder completar lo que nos pasa cuando agarramos un disco y no sabemos cuál es el contenido visual. Justamente, porque en muchos casos la imagen es tan fuerte que le da contundencia a todo ese mensaje sonoro. Entonces hay como un juego y esa, tanto la imagen y el sonido forman parte del imaginario de toda la obra. Y también hay, hablando de esto y poniendo en tema el acceso a bienes culturales, hay imágenes tan trascendentes en lo que fue el rock y en tapas de disco que se volvieron símbolos de toda una cultura pop. Entonces también es interesante de que podamos acceder a ese contenido. Eso fue una de lo que vimos en una parte del encuentro, y en simultáneo tuvimos la palabra y entramos en diálogo con Cristian Alderete. En nuestro living, que ahí imaginamos un living virtual para descubrir estas tapas, como bien decíamos, y para entrar en diálogo con Cristian. Cristian, les cuento un poquito muy breve, y está la entrevista para quienes no pudieron estar junto a nosotros el sábado. Está la entrevista en el canal de YouTube.
es muy rico la mirada de su recorrido, la mirada de la discapacidad en cuanto a la música, en cuanto al trabajo que se hace y a la profesión musical. Cristian es músico, él es guitarrista, es trombonista de la Banda Nacional de Ciegos, es sesionista, compositor, una persona muy rica para poder conocerlo. Totalmente, totalmente. Así que invitamos a escuchar en el canal esta maravillosa jornada que, como decíamos, se realizó el 27 en la Semana de la Inclusión de la Red. Muchas gracias, Celeste. Gracias a ustedes, chicos. Un gusto estar acá. Bueno, buenísimo. Que se repita. Que se repita, bien, dale, sí. Seguimos. Gracias, Celeste. Gracias, seguimos con la música. Dale, seguimos con la música. Sí. Vamos a seguimos escuchar, con la música ¿sí? Infaltable. Infaltable. Recién escuchamos Las manos de Felipe y nos hablaba un poco de esta vinculación que se da entre el poder político, el narcotráfico, ¿no? Haciendo toda esa denuncia. Y ahora pasamos a otra banda, vamos a otro estilo musical, en este caso vamos al hip hop del conurbano bonaerense, donde vamos a escuchar una banda que se llama Super A, donde en este caso denuncian otra cuestión, ¿sí? Que tiene que ver con el discurso policial. Este discurso y tenían cara de sospechoso y les encontramos en su auto determinados cosas ilegales, lo perseguíamos hace mucho, no ese discurso que lo vemos en los medios de comunicación, en los noticieros, por ejemplo, y después la denuncia de los grupos de derechos humanos, nos damos cuenta que no era tan así, que cometen pero muchas veces, errores terribles. Lo que se conoció y se conoce en nuestra Argentina como el gatillo fácil. Super A, ¿con qué canción? Con Qué fácil es. Estás escuchando Contacto, el programa radial de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Seguimos en Contacto, el programa de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, y te seguimos contando todo lo que se vivió en la Semana de la Inclusión, denominada Con Voz Propia de la Red, ¿sí? Porque la Red fue quien trabajó, o el equipo de la Red, para que esta semana denominada Con Voz Propia se escuchen voces, porque así fue. Se escucharon muchas voces de todas las personas o casi todas, de las que integran la red. Y cuando hablamos de voces, también lo relacionamos con la locución, porque la red tiene también una comisión muy linda de locución, un equipo muy lindo de locución, y ellas y ellos organizaron un evento, una actividad que se denominó Te cuento un cuento para que veas. Y para no estar contando el cuento yo y todo lo que pasó en esa jornada, tenemos la visita de Brenda Stephanie desde Encarnación, Paraguay. Ella es referente de la comisión mencionada de locución y le damos la bienvenida a Contacto. Buenas noches, Bren, bienvenida. Muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, José. Es un placer para mí poder participar de otra edición de Contacto. Y sí, efectivamente, la Comisión de Locución organizó un programa donde recopilamos cuentos referentes a la discapacidad visual, interpretados por locutores y locutoras, en realidad por locutoras de nuestra Comisión de Locución. Y realmente fue un trabajo muy intenso que se llevó a cabo durante todo este tiempo que organizamos los eventos de la Semana de la Inclusión.
Fue un trabajo también en conjunto con la Comisión de Tecnología, debo mencionar también, a pesar de que lleva nuestro nombre principalmente, pero sin la Comisión de Tecnología, todo lo que sería el sonido radiofónico que lleva los cuentos o que lleva el programa, no lo tendríamos. Entonces creo que vale la pena mencionar el trabajo en conjunto que llevamos. Y esos cuentos, Brem, fueron escritos por integrantes de la red, personas con discapacidad visual, así que además de lo atractivo que ya es el formato cuento, le agregaba este plus, como las personas con discapacidad visual vivimos distintas situaciones en nuestra vida. Así es, realmente lo que más, la idea nuestra que tuvimos es que el mismo título lo decía, te cuenta un cuento para que veas, haciendo referencia a las experiencias que relatamos las personas con discapacidad dentro de nuestros relatos, dentro de los cuentos que se redactaron. Fueron escritos por miembros de nuestra red acerca de las vivencias que tenemos que pasar como personas con discapacidad visual, interpretados por otros miembros de la red, y creo que ahí estaba la magia, ¿verdad? En cómo nos identificamos y cómo interpretamos, y luego lo puedes sentir. En este caso con los oídos, ¿verdad? Como toda la ayuda de los efectos de sonido y de toda la interpretación que cada uno de los locutores hicimos, pudimos dar cuenta de eso. Y creo que van a tener una pequeña muestra de eso. Sí, vamos. ¿Escuchamos la muestra? Vamos a uno de los cuentos para compartir. ¿Cuál vamos a escuchar, Bren? Bien, este es un cuento anónimo que se llama De Cuatro Patas, y es la historia de una perra labradora que es la guía de una chica ciega. Un guía de cuatro patas. Autor anónimo. Lola es una perra labradora de 3 años. Ella es la mascota de la casa. Le encantan las caricias y los juegos, pero Lola es más que una mascota. Es la perra lazarilla de Katy, su dueña. Ser una perra guía es mucho más que ser los ojos de Katy. Implica tener un vínculo muy fuerte entre ellas, de ser una sola entre las dos. Katy es mi mejor amiga, dice Lola. Ella está todo el día conmigo. Me saca a pasear y me da de comer y me deja acompañarle a prácticamente todos lados. De todas maneras, yo también le retribuyo. Le llevo a donde ella me pida y le ayudo a esquivar los obstáculos, como ramas, pozos, personas y todo lo que pueda estorbar su paso. También me gusta marcarle los escalones, las entradas y las salidas. Lo mejor de este gran juego que hacemos juntas es cuando me acomodo en sus pies y me acaricia el lomo. Por supuesto que esto yo no lo hago sola. Mi dueña me da las órdenes y yo las ejecuto. Cuando me pide que camine, me dice "ho", y cuando quiere que pare, me dice "stop". Me pide que gire a la derecha o a la izquierda, que me recueste o que me siente. Es un juego tan divertido. Cuando finalmente llegamos a casa, me saca el arnés que indica que soy una perra guía y vuelvo a ser la mascota de la casa. El proceso de Katy para obtener su perra guía no fue nada fácil. En primer lugar, tuvo que presentarse a distintas entrevistas donde formuló su perfil para solicitar a la perra lazarilla. Después, por otra parte, tenían que seleccionar al cachorro, quien tuvo que pasar por varias etapas de entrenamiento. Y después de 2 años de estar en una casa de familia para su sociabilización, llegó la hora de que Lola conociera a su futura dueña. Durante el periodo de aceptación, Katy entendió que Lola era mucho más que una perra juguetona. Lola se había convertido en parte de su vida. Trabajaban codo a codo o pata a pata, creando un vínculo indestructible. Katy siempre fue una persona independiente. Trabajaba,
estudiaba y vivía sola. Pero desde que Lola llegó a su vida, todo cambió. Esa independencia se transformó en confianza, amor y lealtad. Estás escuchando Contacto, el programa radial de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Qué lindo cuento. Maravilloso, qué interpretación, Bren. Felicitaciones. Realmente sí, felicitaciones. Muchísimas gracias. Maravilloso. Realmente fue un trabajo hermoso, realmente, y al compañero que lo editó también, muchas gracias. El gran Nico, las manos mágicas de Nico. Gracias, hermoso, Bren. realmente fue un evento espectacular y creo que vamos a tratar de repetirlo, de hacerlo con otras voces de los compañeros y compañeras de la Comisión de Locución. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación y que continúe el contacto. Gracias, Bren. Bien, seguimos con otra actividad más, Lu. Sí, con otra actividad más. Qué lindo, me gusta contar así cuando la red hace tantas cosas como viene haciendo desde hace 3 años. Me emocioné mucho ya estos días, no sé, Totalmente. me emociona mucho estas cosas a mí porque estamos desde tan poquito y parece que crecimos tanto y eso me llena de mucho orgullo y de mucha emoción y bueno, mejor no sigo porque si no voy a lagrimear y esa no es la idea. Pero entonces vamos a darle la bienvenida. Antes de darle la bienvenida a nuestro querido compañero, también aprovechemos a decir que no hay nada mejor que contagiar la alegría, que compartir la alegría, ¿no? Eso es lo más lindo. Entonces, a las personas que estén escuchando el programa Contacto, que por ahí son personas con discapacidad visual, que están incursionando en el periodismo, en la comunicación, en la locución, digamos que están vinculados de alguna manera con la comunicación, pueden sumarse a la red, pueden formar parte de esta gran familia que tiene, como decía hoy Celes, un vuelo, una locura muy linda para compartir, así que están las redes de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, nos envían un mensajito y también van a disfrutar de todo esto que disfrutamos nosotros y nosotras. Así es, recuerden que en las redes sociales nos encuentran en Twitter e Instagram como @reddecomunica11 y en Facebook Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Y si por ahí tienen ganas de escribir un correo electrónico, pueden hacerlo a través de Red de Comunicadores de discapacidad visual @gmail.com. Bien, y ahora sí damos paso al profesor, ¿sí? Al señor de la educación, todo un docente, nuestro querido compañero y referente de la Comisión de Educación, Claudio Salvador. Hola Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Las cigarras chicharras tampoco. Se van a escuchar ahora. Ah, las chicharras. Ahora sí se van a escuchar, razón. Sí. Y me Claudio parece que él caminando. les está haciendo callar a las chicharras para poder hablar él, me parece. Sí. Por eso todavía no nos... Y va a salir bajito. Va a salir de ese hermoso patio que tiene con muchos árboles. A ver ahí, Claudio, se le escucha bajito. ¿Me escuchan ahora? Ahí está. Ahora sí. Salió de los árboles. ¿Viste que te dije? Salió de ese patio tan verde que tiene. Vos sabés que no estoy cambiando nada. Bueno, la tecnología no es mi fuerte. No sé si tengo algún fuerte. Bueno, quiero agradecerles esta oportunidad, decirles que estaba escuchando el cuento que compartió la Comisión de Locución. Cuántas cosas lindas, ¿no?, que han sucedido este año. Entre ellas, debo decir, nuestro humilde aporte de la Comisión de Educación, bueno, de todos y todas los que integran esa comisión, que pudieron sumar de acuerdo a sus posibilidades de tiempo y la voluntad que pudieron imprimirle
cosas muy bonitas. Así que, bueno, lo último fue, como ustedes saben, participación en esta Semana de la Inclusión. Tuvimos una jornada con 2 disertantes de envergadura monumental, como Cristina Sáenz y como nuestro querido compañero, el ingeniero Matías Sánchez Caballero, desde España, como dice él, del otro lado del Atlántico. No me sale eso, del Atlántico, pero lo dicen de otra manera. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, contentos. Bien. Y también con ganas de que puedas contarle a la audiencia de Contacto, de la red, qué cosas te dejó como gratitud la realización del conversatorio. Bueno, en realidad lo decía yo de manera informal cuando terminamos el conversatorio ayer, que los propios expositores, disertantes, nos dejaron con la boca abierta, o sea, no pudimos realizarles una entrevista de la manera más técnica de la entrevista porque realmente tuvieron una participación muy lucida, pero una de las cosas que más me impactó fue la sensibilidad de la profesora, de Cristina, cuando nos llevó al plano del derecho de las personas con discapacidad. Y yo creo que en un día como hoy, que estamos celebrando, como decíamos, estábamos celebrando el Día de las Personas con Discapacidad, el Día del Derecho de las Personas con Discapacidad, esto que ella nos decía, que tiene que haber una actitud social y una actitud también particular de la persona con discapacidad para exigir que esos derechos que están consagrados en el convenio, en la ley, esos derechos se atiendan. Es decir, los estados tienen la obligación, no es que lo hacen por una actitud de beneficencia o por una actitud compasiva, sino que lo hacen porque tienen la obligación. Bueno, nos dio una clase con ejemplos, que yo le recomiendo a la gente que entre al canal de la red y que lo escuche por lo menos, 4 o 5 veces, porque de ahí podemos obtener las claves que necesitamos los comunicadores para incidir en las políticas de Estado, para incidir en el pensamiento colectivo de la sociedad sobre cómo se debe actuar para que esos derechos no me gusta mucho la palabra se materialicen, se practiquen, vayan a la práctica, ¿no? Hoy escuchábamos que vamos a tener, por ejemplo, una amplitud del derecho con respecto a la credencial, como se llama esto, del Certificado Único de Discapacidad, del CUD, que la vamos a poder llevar en nuestros celulares, lo que anunció el presidente de la República y que inmediatamente la ANDI lo ratificó con una disposición. Bueno, esto no es casual, yo creo que ha entrado en la agenda, me voy un poquito de tu pregunta, José Luis, pero ha entrado en la agenda pública el tema de la discapacidad con una fuerza que antes no se veía. Y creo que la red, no solamente de la Argentina, la red iberoamericana, la red que hemos conformado, la red que tiene a José Luis como presidente, a Lucía como vicepresidenta, a esa secretaria de lujo, Melissa, que tiene un espíritu increíble, tiene mucho que ver en esta nueva agenda pública del Estado, con respecto a las personas con discapacidad. Así que yo muy contento. Bueno, después tuvimos a Matías Sánchez Caballero, que tiene ese manejo de las tecnologías, que nos ilustró con respecto a la accesibilidad en la educación, que este era el tema central, no olvidé de decirlo, ¿no? El derecho que tenemos a acceder a la educación, desde que somos niños y que nos alfabetizan utilizando el braille, que es insoslayable para un aprendizaje de la lectoescritura, como decía Cristina, y que permite romper con esa falsa
idea de que leer y escuchar es lo mismo. Ella lo decía con estas palabras. Sí. Leer y escuchar no es lo mismo. Y en el desarrollo cognitivo es muy importante que los niños ciegos o con muy baja visión sean alfabetizados con el sistema Braille. Bueno, muy lindo todo en general. Y bueno, yo quiero agradecer, sé que me quedan muy poquitos segundos. Quiero agradecerle mucho que nos den esta oportunidad a la Comisión de Educación también de saludarlos a ustedes y a toda la audiencia en el Día Internacional del Derecho de las Personas con Discapacidad. Dale, gracias Claudio. Y ahí una cosita Claudio. Nada más. Sí. Cristina, además de todo lo que decías, cuando hablaba de la accesibilidad a la educación, decía, bueno, habrá que aprender a escuchar más a los niños y a las niñas y a los jóvenes, porque en ellos también está la clave de la accesibilidad. A veces desde la pedagogía, desde quienes dirigen los destinos del sistema educativo de cada uno de nuestros países, lo que menos se hace es escuchar a los chicos. Y así también está la clave de cómo hacer una educación accesible e inclusiva. Me parece que fue un muy lindo dato que también compartió Cristina con nosotros. Sin lugar a dudas, bueno, nos acercaste esta oportunidad de escuchar a Cristina. Yo también te lo quiero agradecer porque no la conocíamos, no la habíamos escuchado y tiene una experiencia de muchas décadas. Yo diría, si me permiten el término, de una militancia dentro del totalmente de la discapacidad visual, porque una cosa es estar y ser un maestro ciruela, como decíamos antes, ¿no? Un maestro que baja línea, que transmite conceptos, y otra cosa es estar al lado de las personas, otra cosa es itinerar como ella lo ha hecho por distintos lugares, por distintas comisiones, instituciones, defendiendo este derecho al acceso a la educación que tenemos las personas con discapacidad visual. Realmente maravilloso en todo sentido. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Un fuerte abrazo. Bien. Bueno, les cuento que hoy estuve viajando por Panamá. Ajá. Viste que ahora la virtualidad no nos permite viajar, entonces estoy cansado de tanto viaje, así que ahora los voy a escuchar un ratito más y me voy a ir a la cuchita. Está bien, a descansar después de un día de trabajo. Descanses. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo a todas y todos. Bien, Lu, y nos queda una comisión más, pero si te parece hacemos una pausita musical y después vamos a compartir la comisión de producción. Vamos con que también se lució. Sí, también vamos con una canción de una banda de nuestro querido rock nacional, como venimos compartiendo, y ya todas las denuncias que venían diciendo las canciones, viene la clave. Después de tanta denuncia, o si uno denuncia, ¿qué se viene? La revolución, el cambio, ¿sí? Pero esa revolución, ese cambio te va a costar, ¿sí? A Memphis, la blusera, ¿con qué canción? La revolución. Estás escuchando Contacto, el programa radial de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Bien, continuamos en que iba a decir el nombre de otro programa que me vino al inconsciente, porque será Contacto. No, seguimos con Contacto, sí, el programa de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Vamos a hablar, como decíamos, Lu, antes de la canción, de la última actividad que realizó la comisión de producción. Sí, exactamente. La comisión de producción también nos trajo
algo interesante, importante, sobre todo también que, bueno, ellos pusieron su mesa redonda, creo yo que es redonda, no sé si fue redonda o cuadrada, pero me parece que fue redonda, sí, por todo lo que se habló y todo eso, me parece que era una mesa redonda de varios integrantes de la red que contaron su experiencia sobre la inclusión laboral. Pero bueno, yo no quiero contar porque hay alguien que nos puede contar con más lujo de detalles y con todos los adornos que puede llegar a tener esto. Y es alguien que vos y yo conocemos bien, alguien que trabaja con nosotros y es una súper... Estoy hablando de Melissa Correa. Exactamente. Bienvenida, Meli. Hola, compas, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Gracias a vos por estar, por venir, por estar siempre todos los días, en todo momento. Por ser uno de los pilares, al igual que Lu, de la red de comunicadores con discapacidad visual. Bueno, después de tantas flores, de tantos halagos, hablemos de la comisión de producción, porque nosotros los tres, si nos quedamos, hablamos, pero de todo. Bueno, comisión de producción, día 29. Sí, día 29, lunes 29 de noviembre. Fue esta semana, como bien decían ustedes, en el marco de la Semana de la Inclusión, que nuestra red la tituló Con Voz Propia, hace un rato lo decía Lu. Efectivamente, con la comisión de producción, un grupo de compañeros, comunicadores y comunicadoras que vienen hace tiempo trabajando, ¿no? Y luchando por justamente acceder a un empleo, y en el momento en que accedieron, bueno, todo lo que implica, ¿no? Los retos y desafíos que nos impone de alguna manera el entorno a las personas con discapacidad, puntualmente acá visual, para poder incluirnos con efectividad, ¿no? Y en igualdad de condiciones. Así que, como bien decías, Lu, fue una mesa redonda que se tituló Integración o Inclusión en el Trabajo, como interrogante, ¿sí? Experiencias en primera persona sobre el uso de herramientas para el acceso y la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual. Un poquito largo, pero la verdad que nos pareció interesante. ¿Qué título? Sí, nos parecía interesante, ¿no? Igual reflejar esta cuestión, interpelarnos un poquito ahí, ¿no? A ver qué es lo que pasaba a partir de las experiencias en primera persona. Qué largo el título, pero es cierto que nosotros no somos de pocas palabras, como comunicadores, hasta creo que hacemos abuso de las palabras, pero digo, en esto de interpelar, ¿no? Muchas compañeras, muchos compañeros, integrantes de la red, tienen la posibilidad de contar con un empleo. En algunos casos es integración, ¿no? Porque deben adecuarse ellos al entorno con todas sus dificultades, y en otros casos, los menos, es la cuestión de la inclusión. Y me parece que también la jornada planteaba esto, ¿no? Porque muchas veces se utiliza como sinónimo integración y realmente no es un sinónimo de inclusión. Efectivamente. Bueno, nosotros lo que hicimos fue poner, ¿no?, en debate, a partir de nuestras experiencias, bueno, cómo nos vemos hoy por hoy las personas con discapacidad a nivel mundial, ¿no?, dentro de un entorno laboral. Y acá es pensar la integración, está más ligada, ¿no?, para aquellos que tal vez nos están escuchando, y de alguna manera nunca estuvieron específicamente vinculados a esto. Bueno, es importante remarcar, ¿no?, que la integración está más ligada al modelo médico, a un modelo anterior de la discapacidad, que lo que hacía era buscar la normalización, entre comillas, de la persona con discapacidad para reinsertarla a la sociedad, ¿no? Y acá es donde de alguna manera vemos la integración como un pasito más adelante de lo que era la segregación anteriormente. ¿Y qué significa esto? Y era lo que planteábamos nosotros. Bueno, muchas veces pasa que cuando una persona con discapacidad visual, en este caso, se integra o accede a un empleo, es ella la que de alguna manera
tiene que tratar de adecuar los recursos, tiene que tratar de adecuar las herramientas, tiene que buscar estrategias para poder desempeñarse, y muchas veces no se considera la capacidad de la persona al momento de la contratación, sino que se les da un puesto como para cubrir, ¿no?, esa necesidad. Entonces, tal vez un locutor o un guionista, ¿sí?, termina, no sé, atendiendo un teléfono solamente, ¿no?, de manera administrativa. Y bueno, eso en realidad es plantear un poco la integración, cuando en realidad la inclusión, ¿sí?, que era lo que poníamos en debate, es cuando realmente se consideran las capacidades de la persona y se la contrata por su idoneidad, por su academia, por su nivel profesional, etcétera. Así que bueno, ahí con los compañeros que participaron de distintas partes, España, El Salvador y Argentina, en esta oportunidad lo que hicimos fue poner, ¿no?, en tela de juicio a partir de nuestras experiencias, ¿no? Y llegamos a conceptos interesantes que estaría bueno después desglosarlos un poquito más. Pero antes, compas, si les parece, habíamos preparado un material que también lo compartimos en la jornada, que era un informe, ¿no?, sobre el estado de inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mundo. Acá quiero hacer una aclaración, también la hacíamos en la jornada. No hay números reales o no hay estadísticas concretas sobre cómo está la inclusión laboral de personas con discapacidad visual en el mundo. Sí, hay aproximaciones porque hay organizaciones, hay programas de empleo que lo llevan adelante, entonces hay alguna que otra aproximación, pero números vagos, por lo cual nos pareció igualmente importante hacer un informe que ilustre un poco la situación de la inclusión laboral en general, ¿no?, de las personas con discapacidad en general, porque bueno, también nos da cuenta esto, ¿no?, la ausencia de datos es lo que justamente impide que muchas veces se generen las políticas públicas. Así que si les parece, lo compartimos. Dale, vamos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, establece que los estados deben reconocer el derecho de estas personas a ganarse la vida trabajando en igualdad de condiciones, en un entorno laboral abierto, accesible e inclusivo para todos y todas. Pero, ¿sabés cómo es la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mundo y cómo son sus experiencias? La autonomía, la inclusión, decisión y capacidad productiva son algunas de las características que nos identifican a todos y también involucran a las personas con discapacidad, sobre todo en la búsqueda constante del acceso al trabajo. Sin embargo, en la actualidad, pensar en las posibilidades de inclusión laboral significa un verdadero desafío. Según el censo del año 2010 en Argentina, aproximadamente 5 millones de personas tienen discapacidad, de las cuales el 11% está en edad laboral activa y 8 de cada 10 no tiene trabajo, pero la cifra es más desalentadora si hablamos de mujeres con discapacidad, ya que solo 3 de cada 10 accede a un empleo formal. En otros países como Chile, la segunda encuesta nacional de personas con discapacidad del año 2015 señala que hay 2.836.818 personas con esta condición, de las cuales el 39% tiene trabajo. Sin embargo, en Paraguay, por ejemplo, la desigualdad aumenta significativamente, ya que según el informe de inclusión laboral de personas con discapacidad del sector público de 2021, alrededor de 1 millón de personas tiene discapacidad y solo 2.567 tienen empleo. Además, es importante remarcar que 1.625 de ese total son hombres y 942 son mujeres. Por su parte, el informe del Instituto Nacional de Estadística de España sobre el empleo de personas con discapacidad del año 2020 indicó que 1.876.900 personas, es decir, el 6.2% de la población, tiene edad laboral, de las que el 34% está trabajando. En tanto, según la sexta encuesta nacional de personas con discapacidad de 2015, en El Salvador, 6.4% de la población tiene discapacidad y del 100% de este colectivo, solo el 27% tiene una ocupación, empleo u oficio. Entonces, construir oportunidades de empleo con igualdad y no discriminación es una obligación de los estados. Los países deben garantizar condiciones de selección, contratación y continuidad laboral adoptando las medidas que sean necesarias, incluyendo la accesibilidad y los ajustes razonables. Por lo tanto, contemplar estos ejes resulta fundamental para que las personas con discapacidad puedan alcanzar la independencia económica, la vida autónoma
autoestima y el desarrollo pleno a partir de su capacidad productiva y el reconocimiento dentro de la sociedad como parte de la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Estás escuchando Contacto, el programa radial de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Bien, continuamos en Contacto, ya casi finalizando el programa del día de hoy, Lu. Y Meli, importantísimo, ¿no? El informe, los datos que arrojaba, y de alguna manera como para poder comprender, ¿no? Porque cuando uno dice 5 millones estimadamente en Argentina, ¿no? Un estimativo, pero es un gran número. Pero cuando uno empieza a ver cuántos están en edad laboral, cuántos están trabajando y cuántos no están trabajando, ahí uno toma la magnitud de la gravedad, ¿no? Del caso. Efectivamente, hablar de números nos pone un poco frente a la realidad, ¿no? De esta realidad que a veces parece tan difícil de entender. Cuando lo vemos en números es realmente grave, más cuando pensamos que, por ejemplo, en nuestro país, como bien decía el informe, 8 de cada 10 personas no tienen trabajo. Claro. Esto es que el 80%, ¿no? De las personas con discapacidad de alguna manera que están en edad laboral o habilitadas para trabajar, no tienen un trabajo, y 3 de cada 10 mujeres solamente acceden a un trabajo. O sea, es realmente grave. Y eso pasa acá en nuestro país. Hay otros países como Paraguay, el país de nuestra compañera de Lu, que la situación es todavía aún más grave, ¿no? Entonces acá es donde vemos solamente hablando de personas con discapacidad, ¿sí? En general. Y acá es donde nosotros puntualizamos con los compañeros, ¿no? Lo que todavía falta de alguna manera avanzar, dado a que muchísimas veces, ¿no? También sucede de que nos convocan o se convoca a personas con discapacidad de manera no gratuita, donoren, y cuando uno habla de efectivizar realmente esa situación de empleo, y bueno, empiezan no las cuestiones de y bueno, vamos a ver, te vamos a llamar, como le pasa a todo el mundo, pero en la situación de personas con discapacidad es aún más difícil, ¿no? ¿Y por qué? Totalmente. Porque realmente la mirada está puesta sobre la falta de la persona, no ven esa capacidad o no ven al profesional que se está acercando, sino que hay muchos mitos y prejuicios que hacen que el empleador, ¿sí? Potencial empleador, vea, bueno, ¿no? Frente a sus ojos la persona con un bastón y se llene de interrogantes, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser una persona ciega? ¿Cómo va a ser para esto? Bueno, etcétera, ¿no? Y acá es donde con los compañeros llegamos a pensar en que en realidad cuando se deben aplicar los ajustes razonables, las adaptaciones, bueno, las personas con discapacidad visual podemos desempeñar los roles sin ningún tipo de inconveniente, e incluso, ¿no? Está ahí la posibilidad, bueno, de una persona con discapacidad visual, tal vez, ¿no? Relatado uno de los compañeros, no puede sacar una fotografía, pero sí puede redactar una gacetilla. Entonces, esto concluimos en un concepto muy interesante, que es pensar la persona con discapacidad en su entorno laboral como un entorno de trabajo colaborativo, ¿no? Este concepto de trabajo colaborativo que hoy se aplica para la nube, para trabajar en un drive, para trabajar en una nube en conjunto. Bueno, este mismo concepto también aplica a la persona con discapacidad en su entorno laboral, porque la persona con discapacidad en todo caso va a solicitar algún tipo de apoyo, como lo puede solicitar cualquier otra persona. Cualquier compañero, ¿alguien? Totalmente. Sí. Cualquier compañero, porque habrá alguien que no sepa hacer una entrevista, por ejemplo, o no sepa redactar una crónica o una gacetilla y también pide ayuda. Pero se pone el acento en la persona con discapacidad, bueno, pero no va a haber para sacar una foto, ¿no? Tal cual. Tal cual. Entonces arribamos a esto, ¿no? El trabajo colaborativo y la convivencia social, no la inclusión, porque estamos hablando de un lado de una persona que incluye a otra que supuestamente no está incluida. Entonces, un concepto, ¿no? Y ya con esto cierro, un concepto un poquito más avanzado sería la de la convivencia, ¿sí? En un entorno social, laboral,
a través del trabajo colaborativo, ¿no? Empezar a pensar desde esa dimensión. Buenísimo, genial la jornada de la comisión de producción. Bueno, pero estamos terminando nuestro contacto del día, pero estamos terminando un ciclo también, este contacto que comenzó y vos, Meli, en la producción, al igual que Celes, pero ahora vamos a escuchar a ella, han sido dos pilares, nuestras productoras impresionantes, unas trabajadoras de la comunicación maravillosa. Muchísimas gracias por tanto trabajo. ¿Y qué te queda vos de este pequeño ciclo de 7 programas de contacto? ¿Qué me ha dejado este pequeño ciclo de contacto? Realmente me ha dejado una experiencia, ¿no? Única, realmente importante, porque se trata del trabajo en red, ¿no? Venimos promoviendo la visibilización de nuestros derechos. Y contacto no es más que esto, ¿no? Más que la expresión del trabajo incansable que venimos desarrollando como red, y realmente la fuerza es colectiva, así que contacto es realmente un espacio donde se ha generado, ¿no? Un vínculo y un contacto, así que fue realmente un ciclo muy importante. Bueno, muchísimas gracias por tanto esfuerzo, por tanta dedicación, realmente. Nos sentimos desde la conducción muy acompañados con la producción, y eso en un programa de radio es fundamental, ¿o no, Lu? Sí, así es, totalmente de acuerdo. Gracias por todo, Meli, Celes, y bueno, a todos los que estuvimos haciendo posible que Contacto salga al aire con 7 programas. Creo que... Pero ahí está Celes, también podemos saludarla. Sí, sí, es verdad. Celes, estás por ahí. Queremos saber qué te dejó Contacto y si vas a seguir el año que viene, porque no es que Contacto se despide para siempre, sino que por supuesto, termina este ciclo, digamos. Y pues... Chicos, en lo humano, principalmente rescatar el humano, el trabajo de compañerismo, de dar, de entrega, y en lo profesional un enriquecimiento fantástico, fabuloso. Trabajar con Meli es como un vuelo realmente, es un avión, es una turbina, y bueno, me sentí muy contenida, creo que nos complementamos bien, y bueno, aprendí muchísimo de esta experiencia junto a ella, y en la causa de la discapacidad, de lo que es esto de visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, creo que Contacto es un resumen o una reseña y un reflejo de lo que venimos haciendo desde la red, desde todas las comisiones, todo lo que pueden aportar los compañeros y compañeras en las distintas jornadas, en las distintas instancias. Y a los conductores, agradecerles, sí. También aprendizaje de ellos, sí. En lo profesional también. Y en lo gracias, Cele. Gracias, porque también gracias, con Meli han sido nuestros pilares realmente, programa tras programa, así que realmente nos sentimos muy acompañados. La señorita co-conductora, Lucía Velázquez, ¿qué te ha dejado Contacto? Una experiencia más en radio, no todavía. Todavía, muy bien, esa es la actitud. Pero próximamente ya vamos a empezar a buscar publicidad, no sé, pero seguramente que sí. Y como decía, una experiencia más en radio, esta manera distinta también de hacer radio desde distintos lugares, con distintas personas que habitan en distintos lugares también. Y la verdad también, como decía Celes, esto del trabajo del equipo humano, de la calidez que hay en el equipo, eso es muy lindo y hace que todo salga mejor cuando somos buenos compañeros en el equipo, y así como nosotros que nos queremos mucho. Y nada, la verdad es que
me pareció muy lindo detalle también de tu parte que me hayas invitado a formar parte de la conducción. Cuando recibí la invitación creo que no me lo esperaba y bueno, acepté porque me gusta hacer radio y dije, bueno, voy a hacer el intento y lo voy a disfrutar, y la verdad que fueron programas muy, muy lindos en los cuales disfruté mucho. Sí, te sorprendió como la invitación en aquel momento a formar parte de Qué tan diferentes somos, que casi se me sale de la boca, no sé por qué. Y ahí, bueno, compañera, hay un trabajo, hay un compromiso, hay una responsabilidad tuya que es muy fuerte, que es muy presente, y que lo único que hice yo simplemente es reconocer, ¿no? Entonces por eso me parece que era una co-conducción que podía ser posible. A mí que me ha dejado... creo que... Sí, perdón, sí. Perdón. No, sí, dale. No, que esto fue algo... Lo de qué tan diferentes somos, sí, claro, fue muy lindo porque fue también una de mis primeras experiencias haciendo corresponsalías y todo eso, pero esto como que tiene la magia del vivo, de interactuar en tiempo real, y eso es lindo también. ¿Y a vos qué te dejó? A mí me dejó mucha felicidad, a mí me dejó mucha alegría. Felicidad y alegría digo porque hemos logrado conformar, como decía Cele, un grupo humano muy talentoso, muy virtuoso, pero con mucha solidaridad, con mucho compañerismo, con mucho respeto, con mucho cariño hacia las personas, pero también hacia la profesión. Y eso no se encuentra en todos los lugares donde uno trabaja o donde uno se realiza como profesional, quiero decir, ¿no? Yo creo que nunca más acertada es la frase que nos gusta decir, que la red es casa. Entonces uno se sentía en casa, haciendo radio, con compañeras, con compañeros, con compromiso, con responsabilidad, con militancia, con alegría. Y eso se comparte, ¿no? Y eso realmente es algo que pude percibir a lo largo de todos los contactos que hemos hecho. Y también aprendizaje, por supuesto, aprendizaje porque cada uno y cada una realizamos o desarrollamos la profesión de maneras diferentes y no hay una única manera de hacer las cosas, hay muchísimas. Entonces también me permitió aprender cómo se hace radio. Totalmente. Me dio esta posibilidad de conocer cómo piensa la radio, cómo hace Radio Lucía, cómo piensa, cómo la hace Meli, cómo la piensa, cómo la hace Celes, y cada una de las compañeras y los compañeros que fueron pasando, ¿no? Entonces me parece que fue también un aprendizaje desde lo profesional, y eso es maravilloso. Yo creo que me ha dado muchísimo en tan poco tiempo, y seguramente vamos a renovar. ¿Sí? El año que viene se vendrá a Contacto nuevamente, ¿o no? Yo quisiera que sí. Renovamos contrato, Lu, sí. Vamos a pedirle al presidente que nos renueve el contrato. Vamos a pedirle, sí. Así que si bueno. Si me permitís, José, en esto que mencionábamos, por favor, que mencionaba a Lu, a vos, José, a Meli, también mencionarlo a Pablo, que también nos acompañó en los 6 programas, con toda la parte técnica, también que increíble. Y hoy lo tenemos a Nico también, que se sumó, así que agradecerles a ellos también. Sí, por supuesto. Vaya ahí un abrazo y un agradecimiento a Pablo, que cuando le contamos el proyecto se enganchó rápidamente. Sí, porque obviamente que no es porque no confiemos en nuestra comisión de tecnología, pero era una etapa en la cual se estaba conformando, se estaba rearmando, entonces había algunas incertidumbres que teníamos y la idea no era que los compañeros pasaran un mal momento, ¿no? Entonces teníamos a Pablo Perello ahí que tenía el conocimiento, tenía toda la tecnología para hacerlo, y cuando le contamos se prendió rápidamente, ¿no? Pero obviamente destacamos eso que Pablo ha hecho con nosotros, un excelente trabajo,
Y también esta cuestión de que la Comisión de Tecnología hoy se ha armado y se ha reforzado un montón también, ¿no? De hecho, Nico está operando el programa de hoy. Así que muchísimas gracias. Gracias millones. Bueno, Lu, vamos cerrando, vamos terminando el ciclo, vamos cerrando el año también. Sí, así también. Que muchísimas gracias por tu compañía, ha sido un gusto, he disfrutado muchísimo de tu talento, de tu alegría, de tus formas, que realmente ha sido una compañía muy, pero muy, muy grata. Gracias, yo también disfruté mucho del programa y de tu compañía y bueno, vamos a despedirnos con una canción. La última, sí, y si hablamos de canciones del rock nacional que de alguna manera cuestionan el sistema económico, político de nuestro país, la banda emblemática de todo eso siempre ha sido Resistencia Suburbana. Bueno, ya con su nombre, ¿no? Nos dice mucho. Y si bien hablamos hoy de estas denuncias, nos faltaba una más que es muy importante y que seguramente la gente habrá visto las noticias en los medios de comunicación y es como una figurita repetida, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Todo un tema realmente que no vamos a abordar porque ya estamos terminando, pero que es una de las canciones de Resistencia con las cuales vamos a cerrar este ciclo y que ha sido también muy conocida a lo largo de su carrera. Entonces nos vamos con Resistencia Suburbana, Lu. ¿Y con qué canción? FM. Muchas gracias y hasta el próximo contacto. Hasta el próximo contacto. Esto fue Contacto, el programa radial de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual.